si entendemos cómo funciona el alcohol, las acciones que va generando el alcohol, podemos lograr comprender la complejidad de otras sustancias. Les pido una disculpa si en algún momento corto el audio, estoy un poco mal de los bronquios, pero bueno, vamos a empezar. Regularmente existe la pregunta de ¿un alcohólico nace o se hace? Mi familiar adicto nació, fue algo genético o hice algo mal, fue la sociedad, ¿qué fue lo que pasó? Él iba tan bien, era un niño tan tierno, era un niño tan agradable, ¿qué fue lo que sucedió? Este paradigma lo vamos a tomar para responder ambos lados y podernos aproximar, por un lado, a la potencia farmacológica de las drogas de abuso y a todos los factores de riesgo individuales, genéticos, cerebrales, que tiene el individuo, que tiene nuestro paciente para desarrollar una adicción. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Yo participo, tengo el honor de participar con la Fundación Quinta San José como interconsultante externo. No tengo ninguna relación con los laboratorios farmacéuticos, no celebro ningún tipo de contrato que me dé una ganancia si logro que los usuarios permanezcan más tiempo internados, no recibo ninguna bonificación económica por esta plática, es estrictamente un tiempo de servicio hacia todos los familiares que sé que están sufriendo, sé que muchas veces por el trabajo con los usuarios no les prestamos la suficiente atención. Este es el único objeto de la plática. Toda la información de esta plática es tomada de fuentes científicas corroboradas internacionalmente. Debajo de cada uno de los cuadros van a ver la fuente de la cual se tomó la información. Bueno, el alcohol prácticamente ha acompañado al hombre en cada paso de su evolución y lo seguirá haciendo hasta que termine, hay un micrófono abierto, hasta que termine su último día. Hemos encontrado pinturas rupestres, esta que es la Casa del Jabalí, donde se observaba que a los cazadores inicialmente les daban productos fermentados de algunas frutas, con lo cual disminuían la sensación de temor, con lo cual se podían relajar, salían a la caza y aquellos que llegaban heridos les daban una cantidad mayor por el efecto anestésico. Así el ser humano se empezó a dar cuenta que el alcohol tenía un efecto ansiolítico, disminuía el estrés, disminuía el miedo y que en exceso podía llegar a sedar a las personas. Incluso podía llegar a tener acciones antisépticas, o sea, no se generaban bacterias en las heridas. Y poco a poco el uso del alcohol, pasando primero de ser estrictamente de los privilegiados, fue universalizándose hacia la mayor parte de la población
a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a observar el horizonte del alcohol en México. Podemos ver que el alcohol desde el 2016 sigue siendo una de las principales drogas, solamente en 2020 rebasada por el consumo del cristal. Es una droga que prácticamente sus variaciones han sido mínimas, que está distribuida al igual que el tabaco en la mayor parte del territorio nacional y que considerando un consumidor promedio de alcohol, un bebedor de 4 tragos estándar, que posteriormente vamos a ver qué son los tragos estándar, un bebedor promedio de 4 tragos estándar a la semana pierde 18 años de vida atribuibles para los hombres y 17.54 de vida hacia las mujeres. Esta cifra es en no dependientes. Solo por el hecho de consumir alcohol hay una disminución de 18 y de 17 años en el consumo de más de 4 copas estándar. Lo que pasa es que el cardiólogo me dijo que una copa de vino es buenísima para el corazón. Pues ha habido una serie de estudios que lo han rebatido, que han rebatido ese tipo de recomendaciones, ya que el alcohol, como lo vamos a ver, es una molécula altamente perfecta. En cuanto a las muertes por sustancias, el alcohol sigue siendo la primera causa de muerte por intoxicación en el CEMEFO, en el Servicio Médico Forense, apenas seguido por la marihuana. El 44.7% de las muertes son derivadas por consumo de alcohol y no necesariamente son por los efectos deleterios como la cirrosis y los sangrados gástricos que vamos a ver posteriormente, sino por accidentes automovilísticos, feminicidios. Actualmente la relación del consumo del alcohol y el ejercicio de la violencia hacia la mujer está muy relacionado. Lesiones no intencionales, que son accidentes. Estaba ebrio, se cayó y se mató, o lo atropellaron. Lesiones por violencia física, que son las riñas, suicidio, y ya después enfermedades relacionadas con el alcohol, como es el cáncer de mama, la cirrosis, la diabetes, el aumento del colesterol y los triglicéridos, enfermedades cardíacas. El alcohol genera muchas enfermedades cardíacas. La principal hace que pierda la elasticidad y va generando un incremento del tamaño del corazón y lo hace incapaz de generar su efecto de bomba. Enfermedades de transmisión sexual y disfunción sexual, así como los efectos sobre el sistema nervioso central, que pueden llegar a ser convulsiones o fallas respiratorias. Muy bien. El alcohol es la molécula perfecta. Perfecta.
se considera un depresor no selectivo del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que entra como Juan por su casa y es dosis dependiente. Entre más se tome, más efecto va a tener. Puede generar, como les dije, desde un ligero efecto ansiolítico, si la dosis es baja, hasta provocar una falla respiratoria, si la dosis es alta. Digo que es la molécula perfecta porque se obtiene a través de la fermentación de hidratos de carbono. Entonces, el organismo lo reconoce como si fuera un carbohidrato. No pone resistencia. Por ejemplo, cuando ya hay exceso de fentanilo o de cocaína o de otras sustancias en la sangre, el sistema inmunológico empieza a rechazar la molécula. Aquí no, como es un carbohidrato relativamente simple, lo deja pasar. No bloquea su difusión a otros órganos. Pertenece al grupo de anestésicos junto con las benzodiazepinas, que esto siempre es una lucha. Llega paciente que sufre dependencia al consumo de etanol y es que mi otro psiquiatra me daba Ribotril. Sí, mi hermano, pero aquí no te lo vamos a dar. No, es que mi otro psiquiatra sí me lo daba. Sí, mi hermano, pero aquí no te lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma familia. Es que mi otro psiquiatra me daba dosis pequeñas de tafil. Me daba tafilitos para írmelo bajando. Sí, mi hermano, pero pertenece al mismo grupo de familia. Pertenece a la misma familia. Aquí no te lo vamos a dar. Y barbitúricos que actualmente solamente son de uso veterinario. Esta es una de las razones por las cuales yo no utilizo benzodiazepinas en ningún paciente. En ningún paciente. Benzodiazepinas son Ribotril, Tafil, el bromazepam, que se me olvidó ahorita su nombre, pero también era muy famoso, creo que es el Tolbón, los roinoles, todos esos son, pertenecen al grupo de las benzodiazepinas, del alcohol. Entonces, si se fijan, esta molécula es pequeña, se puede diluir en agua y prácticamente es desapercibida por todos los sistemas de defensa del organismo. Por eso, para atravesar una membrana, solamente tiene que pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, que se llama difusión pasiva. ¿Qué quiere decir la difusión pasiva? Es para entrar a la neurona ni siquiera debe de utilizar energía. Pasa de un lugar de la sangre, donde hay mucho etanol, lo cruza con una difusión prácticamente sin un grado, sin un gasto de energía. Y tiene todas las características para vulnerar los sistemas de filtración y de defensa del organismo y puede penetrar cualquier célula humana. Entonces, ¿cómo se hace un alcohólico? Ya sabemos que el alcohol ha estado presente en la historia de la humanidad. Prácticamente nos ha acompañado paso a paso en cada momento en el que hemos avanzado.
Segundo, sabemos que hasta el año pasado era la principal droga de consumo en México. Sabemos también que es la principal causa de muerte en jóvenes, ya sea de forma directa por efecto del alcohol o por forma o de manera indirecta. Pero es una causa real y constante de muerte. Y entonces, vamos a entrarle. ¿Cómo se hace un alcohólico? Vamos a suponer que tenemos a un sujeto sin ningún factor de riesgo genético. No tiene abuelos alcohólicos, no tiene padres alcohólicos, los padres están casados, tiene un buen nivel socioeconómico, hay una buena relación parental, hay una buena relación entre los amigos, no tiene trastornos de ansiedad, no tiene déficit de atención. Vamos, es un sujeto que no tiene ningún solo factor de riesgo para generar trastorno por consumo de alcohol, dependencia al alcohol. ¿Cómo es que un sujeto sin ningún factor de riesgo puede convertirse en dependiente al alcohol si no existe nada en su organismo que así se lo demande? Como lo vimos, es efectivamente por los efectos que tiene la molécula. El alcohol es la única sustancia, a excepción de las metanfetaminas, el MDMA, el 2CB, que tienen la capacidad de enlazarse con el ambiente, y si el sujeto se siente contento, exponenciar su sensación de alegría. Si el sujeto se siente triste, el alcohol tiene también esa capacidad de sincronizarse y hacerlo prender un cigarro y poner a José José. El alcohol tiene la capacidad de amplificar los afectos en los seres humanos. Esta es una gran frase de Charles Bukowski, que decía: la gran virtud de beber es que si algo malo pasa, bebes para olvidar. Si algo bueno pasa, bebes para celebrar. Y si nada pasa, bueno, pues bebes para que pase algo. Justamente esta propiedad está presente en el alcohol, que solamente la comparte con las tachas, con metanfetaminas, MDMA, que tienen la capacidad de engancharse, de sincronizarse con el ambiente emocional interno y con el ambiente emocional externo. Este es un primer satisfactor que va generándole una memoria al sujeto de el placer relacionado con el consumo del alcohol. Segundo punto, el alcohol se absorbe rápidamente, muy rápido y prácticamente por cualquier vía. Se absorbe por vía oral, inyectado,
por inhalación, a través de la piel, a través del recto, a través de la mucosa vaginal, en algunos en algunos lugares, en algunos casinos, en el aire acondicionado, hay partes, hay momentos en la noche donde sueltan alcohol para que las personas empiecen a inhalar alcohol y le vayan bajando, vayan perdiendo la capacidad de enfocar, de atender, de concentrarse, porque aunque no estén bebiendo directamente, se puede absorber por inhalación. Entonces, el alcohol es una molécula que se puede absorber hasta por el desodorante. Por eso cuando les hacemos a los pacientes antidoping, siempre hay una cantidad positiva para alcohol, porque está en la mayor parte de los productos cosméticos. Pasando ya esa cantidad, quiere decir que el sujeto abusó de sustancias, de alcohol. Los sistemas, se ha hablado y en gran medida se tiene razón, que el alcohol es la única droga segura para no dependientes. No existe un cigarro seguro. Si te fumas un cigarro, vas a tener un efecto deleterio. Vas a tener problemas respiratorios, cáncer. Si hay un trago seguro, que es aquella cantidad de alcohol que por hora el cuerpo es capaz de desintoxicar sin que el sujeto llegue a un estado de alteración neurológica. En hombres es un trago estándar por hora, no más de 4 tragos estándar por ocasión. En mujeres es un trago estándar por hora, no más de 3 tragos por ocasión. Esto muchas veces confunde a los familiares y les dicen a sus familiares, es que no te puedes controlar. Pues mira, aprende a tomar, o sea, toma con agua, come primero, hidrátate y vétela chiquiteando. Pues sí, porque aquellos que no han desarrollado el factor compulsivo sí pueden tomar de manera segura de esta forma. Un trago estándar, por ejemplo, es una cerveza de lata de 330 mililitros, una caguama de 900 mililitros, no un caguamón, un cuarto del destilado, ya son 6 tragos estándar, hasta, por ejemplo, una botella de vino, una botella de destilado son 22 tragos estándar, que es 14 gramos internacional. Un trago estándar equivale a 14 gramos de alcohol, en México a 13 gramos de alcohol. O sea, en una hora, 14 gramos, el hígado tiene la capacidad de metabolizar el alcohol sin llegar a un estado de ebriedad. Y entonces el sujeto se mantiene seguro, siempre y cuando no sea dependiente, porque si es dependiente, no lo puede ni oler. Y es ahí cuando los familiares se consumen. Es que yo sí puedo tomar. Mi marido, no hay alcohólicos en la familia y él no puede tomar. Pues sí, él ya no puede tomar, porque la capacidad
farmacológica del alcohol generó cambios en su cerebro que lo hicieron dependiente. Pero el alcohol sí es una droga segura, siempre y cuando siempre y cuando uno no se sea dependiente y dos, no se rebase un trago estándar por hora en hombres, no pasar más de 4 tragos por la fiesta, y en mujeres un trago estándar por hora, no más de tragos por ocasión en sujetos no dependientes. Por otro lado, sobre todo en mujeres, existe un rebote, llegan a la fundación y automáticamente suben de peso y lo relacionan a la dieta, no al contenido de alcohol que consumieron durante la actividad. Por ejemplo, una cerveza tiene 140 kilocalorías. El vino, como son derivados de los carbohidratos, los vinos de mesa, 153. La coctelería, por ejemplo, que va desde una Cuba hasta un Forloco, va de 75 calorías hasta 526 kilocalorías. Los destilados van de 97 si son derechos o si tienen algún tipo de mezcla, hasta 160 kilocalorías. Entonces, el alcohol tiene como su cadena es derivada de un carbohidrato, tiene un porcentaje energético extra para el individuo. Y es cuando, a partir de esta capacidad de ingresar a cualquier célula, es un factor relacionado con la diabetes, es un factor relacionado con las dislipidemias, que es el aumento del colesterol, de los triglicéridos, el hígado graso, es un factor relacionado a el corazón graso. El alcohol, recordemos, entra a todas las células del organismo y deposita carbohidratos en todas las células del organismo. También en algún momento se habló de los contenidos bajos. Las cervezas, por ejemplo, sin alcohol, tienen contenidos menores al 2%, pero al 2%, pero sí tienen contenido en alcohol. Hasta el 6% se considera bajo, medio, de 6.1 a 20% de contenido por porción. Ojo, por porción. La porción equivale a 100 mililitros, dice la etiqueta. Y se está aventando un caguamón de 1,200 litros. Entonces, cada 100 mililitros va a traer 6% de alcohol o hasta 7.5% de alcohol. Acuérdense que es un sistema que depende de la cantidad. Entre más alcohol ingrese al organismo, más alcohol se va a absorber. Y de contenido alcohólico alto son aquellos que tienen más de 20 hasta 55 grados de alcohol. Arriba de 55 grados de alcohol ya es
suicidio, ya es alcohol industrial. Entonces, tenemos a nuestro sujeto que empezó a beber, le gustó la fiesta, le gustó cómo se sintió, vaya, se curó la cruda, porque esa es otra. Se curó la cruda con los cuates, se la pasó bien y esto empezó a formar parte de su vida. El alcohol tiene un potencial rápido de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Para ponerme, para sentir lo mismo que sentí la ocasión inicial, si fue con 2 caballitos de tequila, sin darme cuenta, estoy pasando a 4, estoy pasando a 6, estoy pasando a 8. El alcohol es una droga que es como las serpientes, siempre va por las esquinas, nunca te avisa. Y justamente genera en el cerebro la sensación de que entre más bebas, mejor te vas a sentir. Ahorita me la estoy pasando muy bien, bebe más, seguramente nos vamos a sentir mejor. Y es cuando empiezan los grados de intoxicación. Vamos, ya sabemos la mayoría cuáles son los efectos clínicos, que van desde una sensación de bienestar, una sensación de desinhibición, una capacidad de poder hablar, de poder bailar, de poder ligar, hasta que cuando va alcanzando, va subiendo el alcohol en la sangre y ya se tiene efecto neuronal, una alteración en la coordinación motora fija, una dificultad en la concentración, fallas en el juicio, dificultades para mantener el equilibrio, ya no se les entiende, tiran las cosas, ya no pueden manejar, francamente, se quedaron dormidos, o su lenguaje es incoherente, vomitan, pueden entrar en coma, se les siente muy fríos, se les baja el azúcar y luego ya. El rango letal, que es la parálisis respiratoria o la muerte, que son con 500 miligramos sobre decilitro. Regularmente, el organismo tiene una serie de mecanismos para que no pase esto. El primero es, la absorción del alcohol es ultra rápida. Por eso de hacer vomitar a las personas, chicos, no sirve de nada. Nada más se ven mal. El alcohol se absorbe rápidamente, el 20%, te lo tomas, el 20% ya se absorbió en el estómago y el 80% en el duodeno y en el intestino delgado. Vomitar, ya es hacer el ridículo. Ya no te dio tiempo. O sea, su absorción es ultra rápida. La absorción incrementa conforme incrementa el consumo, que es lo que les he dicho todo este tiempo. Ingresa, se absorbe en el estómago y apenas llega al duodeno, se absorbe el 80% y el resto ya pasó al intestino delgado. O sea, como Pedro por su casa. Sin embargo, y de aquí ya pasa al torrente sanguíneo. Sin embargo, el cerebro, al ser estimulada por una alta concentración, va a empezar a activar los mecanismos de defensa.
Como les comentaba en la anterior, no me deja poner en la anterior. Cuando ya el cerebro siente que hay entre 100 y 150 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, empieza a activar los mecanismos de defensa. El primer mecanismo de defensa es pedirle al hígado que se olvide de metabolizar todo lo demás. Por ejemplo, si el individuo está tomando medicamentos, por eso las personas se intoxican, porque tienen tanto alcohol, el cerebro les dice, yo sé que estás metabolizando un medicamento, deja ese medicamento que se acumule, ayúdame a metabolizar alcohol. Tenemos que sacar alcohol de aquí. Y entonces las células del hígado absorben el alcohol, detectan en el plasma el alcohol, lo retienen, lo distribuyen a los centros, por ejemplo, como es el riñón, los pulmones, y a través de tres sistemas, sobre todo el más importante, que es el sistema enzimático del alcohol deshidrogenasa y el sistema enzimático de la acetil deshidrogenasa, son los mecanismos que ayudan a inactivar la gran cantidad de alcohol que ya está superando los niveles óptimos para el organismo. Aquí podemos ver un sistema enzimático. Esto es una enzima. Esta enzima lo que hace es romper la estructura del alcohol para que rompa, una vez que se rompe la estructura del alcohol, pierde su efecto. Una parte se elimina y otra parte viaja, ya teniendo otro tipo de actividad por el sistema sanguíneo. ¿Qué es este? Es muy fácil. El alcohol solamente necesita que se pueda romper los enlaces y se convierte en cetaldehído y acetato, y esto se va a la circulación. Y aquí empieza la historia de alguien que no tenía efectos, que no tenía factores de riesgo para volverse alcohólico y terminó desarrollando alcoholismo. Esta es la molécula de alcohol. Si se fijan, es una molécula muy simple. Muy, muy simple. Y esta es una molécula de acetaldehído. ¿Cuál es la diferencia? Solamente le cortaron un enlace. Este es el enlace que generaba el efecto de toxicidad. El resto de la molécula empieza, como es un carbohidrato, ingresa de la misma manera siliente a toda célula del cuerpo y genera una actividad. Generan alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Por eso las personas que tienden a beber y a desarrollan diabetes, incremento del colesterol y los triglicéridos. Actualmente se sabe que el cáncer
es uno de los factores, por ejemplo, en el cáncer de mama está totalmente ya descrito, en el cáncer hepático, se acumula en el cerebro y altera procesos celulares. No sé si han visto a alcohólicos ya de muchos años de haber dejado de beber, hablan como boxeadores, hablan con dificultad, con disartria, con una dificultad neurológica importante, porque los etaldehídos llegan a las microglia, que es la parte que sustenta las neuronas y empieza a intervenir en la producción de nuevos sistemas que se dirigen a generar circuitos que lleven al sujeto a que su conducta se dirija a consumir sustancias. Los etaldehídos son moléculas que alteran y dañan el ADN, detienen la reparación celular, detienen la reparación de las células hepáticas. Por eso muchas veces llegan mis compañeros con hígado graso 3 o ya con disminución del volumen hepático a consecuencia del alcohol. Por él. Y conste, ahorita solamente estamos hablando del puro alcohol, lo que crea el puro alcohol en alguien sano, en alguien que no tenía factores de riesgo. Entre más incremente la concentración, aquí podemos ver un vaso sanguíneo y un sistema saturado por el alcohol. Aquí se observa cómo a través de las moléculas, no sé si recuerdan la plática pasada, hablamos de las proteínas plasmáticas, que es una serie de camioncitos que van ocupándose de ir llevando, cargando el alcohol, cargando las moléculas de acetaldehído para llevarlas a la para llevarlas al aliento, porque en los pulmones es un órgano que sirve para desintoxicar al individuo. Esta es una microfotografía de un sistema saturado por el alcohol. Tenemos una célula hepática, que es todo lo que ven alrededor, y cómo está tratando de contener, de absorber una cantidad que lo está saturando. La está saturando. El hígado no sabe, su hígado jamás se enteró que estaban de fiesta. Su hígado absorbía un tóxico y trataba de resistir conteniéndolo antes de morir. Y al tener la capacidad de desactivarlo, la parte que desactiva no deja que se recupere esa célula. Y esa célula hepática muere. Entonces, el alcohol es ahí cuando empieza a ganar. Si estoy activo, voy a generar daño. Si estoy inactivo, te voy a generar daño. Soy una molécula que no me vas a poder identificar. Soy igual a cualquier carbohidrato. Es como si te hubieras comido una manzana. O sea,
no me vas a identificar. Voy a poder pasar por cualquier sistema. Incluso voy a pasar gratis. O sea, no vas a gastar energía en ingresarme a la neurona. Viajo cómodo por el plasma. Llego a cualquier parte del organismo. Me puedo meter a cualquier célula. Activo o inactivo, el alcohol siempre gana. Cuando los receptores del cerebro detectan lo que les comunicaba, el 30% envía diversas señales, ya que fracasó el hígado. ¿Se acuerda que les comenté? Ingresa el alcohol, lo siente el cerebro. La primer señal va al hígado. Hígado, olvídate de lo que estés haciendo, sácame este alcohol, sácame esto, porque si no, las neuronas se van a empezar a morir. El alcohol lo capta, lo distribuye, lo inactiva, pero cuando el hígado le manda una señal al cerebro, señor cerebro, hemos sido derrotados, y ya detecta el cerebro un 30% más de alcohol, echa a andar otras vías metabólicas. Este es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, si se fijan, el cerebro controla todo el cuerpo. Pulmones, corazón, todo el cuerpo. Mientras el cerebro se tiene que proteger de no intoxicarse, porque si se intoxica, se para el bulbo respiratorio y entonces adiós Nicanor, te mueres. Cuando alguien empieza a tener ya fallas en el equilibrio, quiere decir que la intoxicación por alcohol está subiendo. Entonces, tenemos que el alcohol echando a andar otros mecanismos, como es el estrés oxidativo, como es prácticamente le abre la llave a los riñones. ¿Sabes qué, riñones? No filtres nada, sácame esto de aquí, sácame, pulmones, por favor, ayúdame, saca alcohol de aquí, vaporízalo. El alcohol sigue entrando porque se disuelve fácilmente en agua. Evade el sistema inmunitario por ser un carbohidrato y fácilmente atraviesa los poros de cualquier membrana o estructura inmunológica eficiente que cuide a los órganos vitales. Lo que vemos aquí es la barrera hematoencefálica. Es la última línea de defensa entre un tóxico, un virus y el cerebro. Y ahí viene el alcohol. Lo puede atravesar sin mayor dificultad. Aquí tenemos todo el mecanismo de protección que significa la placenta. El etanol la puede cruzar sin mayor problema, porque igual es un carbohidrato. Entonces, lo que empieza el cerebro a limitar es la ingestión y genera un espasmo pilórico, lo que genera que el individuo sea incapaz de ingresar al organismo mayor cantidad del tóxico. Entonces, prácticamente lo que sea que toma, lo va a vomitar.
alcohol, cafecito de con un cafecito muy cargado para que se le baje. Ya, hay un espasmo pilórico, que es el organismo, la parte del esófago y el estómago se tuerce y ya no va a entrar nada. Al estómago ya no va a entrar nada. En 12, 24 horas, nada te va a entrar. Así es, ni el Red Bull, ni el suero oral te va a entrar. Lo que favorece la deshidratación que ya traías y pone en riesgo la salud neurológica. Echa a andar la capacidad hepática a todo, en una borrachera. Estamos hablando de una borrachera de un sujeto joven. Triplica el funcionamiento del hígado. Echa a andar los pulmones, echa a andar la filtración renal, incrementa la expulsión de alcohol a través del sudor e incluso produce diarrea contra el de sacar el tóxico. Porque en el momento que el alcohol toca las neuronas, las va destruyendo. Y entonces tenemos un dominio estratégico y silencioso del alcohol, porque tarde o temprano termina controlando las áreas estratégicas del cerebro y los sistemas de neurotransmisión. Este es el sistema límbico. Aquí es donde se forman las emociones. El sistema límbico tiene la amígdala, el área tegmental ventral, el cíngulo, tiene partes especializadas para la atención, la concentración y la memoria, que están aquí, que se llaman el hipocampo. El sistema límbico se encarga de todas estas funciones cerebrales y tanto el sistema de la serotonina y otras catecolaminas y vías dopaminérgicas, como podemos ver, sirven a la gratificación, al placer, a la euforia, a la compulsión, a la perseveración, al temperamento, al procesamiento de la memoria, al sueño, a la cognición. Alguien tiene su micrófono abierto. Y lo que pasa en un sujeto sano, sin factores de riesgo, los cetaldehídos, al alterar las moléculas de ADN, generan nuevos circuitos que se van asociando al sistema al sistema límbico, que es el sistema que se encarga de nuestra vida emocional, que es el sistema que se encarga de aprender, de la atención, la concentración, la memoria, y de la misma manera de los sistemas que nos dan la gratificación. Se empieza a formarse sistemas en directo que de repente llega viernes por la tarde y aparece un estímulo donde el sujeto siente una necesidad imperiosa de beber. Escucha una canción y siente una necesidad imperiosa de beber, el craving. Tiene una emoción y siente una necesidad imperiosa de beber. O todo lo contrario, porque al alcohol nadie le gana. El alcohol, o por las buenas o por las malas,
¿Qué quiere decir esto? Una vez que bebes, la abstinencia de alcohol puede ser tan dolorosa. Los sujetos tiemblan, sudan, tienen una sensación de náuseas que no pueden con ellas, se ven pálidos, no les entra absolutamente por la atresia esofágica, no les entra absolutamente nada de alimento, pueden llegar a convulsionar, pueden llegar a tener delirium tremens, pero el alcohol te va a hincar por la buena o por la mala, pero te va a hincar. Y estamos hablando de un sujeto que no tiene ninguna alteración genética, que no tiene TDA, alguien que simplemente al exponerse al consumo repetido del alcohol generó cambios neurocerebrales que le llevaron a desarrollar trastorno por consumo de etanol. Y esto es lo que les decía, por las buenas o por las malas. Te voy a dar un refuerzo positivo, dame alcohol, te voy a mandar la sensación de que con esta canción te acuerdas de esta chava, vámonos por unas chelas y te la vas a pasar bien. Órale, vamos. O por las malas. Te voy a empezar a generar una sensación de ansiedad, una sensación de que me hace falta algo, la sed de la mala, lo que conocen la sed de la mala, el craving, nada más me voy a echar una pachita, que son los estímulos negativos, o empieza a traer a tu memoria recuerdos dolorosos. No, lo que pasa es que a mí de chavo y la escuela como dice la literatura, a autoconmiserarte. El alcohol tiene la capacidad, como le abriste la puerta a tus áreas de memoria, a sacarte todos los recuerdos dolorosos que tengas. Todos los recuerdos dolorosos. Con tal de que accedas por las buenas, a través de que eres un campeón, te la mereces, ya cumpliste toda esta semana, vamos a darnos una fiesta, al final del día tú eres aquel, órale, vámonos, o por las malas. No vales nada, hombre, ve y date ya, que tanto es tantito. Pero justamente llega a tener control de la amígdala, que es parte del sistema límbico, del núcleo accumbens y de la corteza prefrontal. Tanto en no dependientes como en dependientes. Pero existe esa necesidad. Una vez que pruebas el alcohol y sientes los efectos, vas a experimentar esa necesidad. Y va a ser tan intensa que es por las buenas o por las malas. Lo que les comentaba, el alcohol etílico genera efectos cuando está activa la molécula y cuando está inactiva. Mientras está inactiva, los cetaldehídos poco a poco van logrando ocupar áreas estratégicas del cerebro y crean nuevos circuitos que perpetúan el consumo de alcohol relacionado a
momentos, aromas, estados de ánimo, si gané, como decía Bukowski, si pasa porque pasa, si no pasa porque no pasa, para que pase, va generando todo esto, toda esta bioquímica que controla al sujeto. Y estos son los nuevos circuitos, con la amígdala, con el tegmento ventral, con la corteza prefrontal, y empieza a dominar todos estos neurotransmisores. Pero es una sustancia que molecularmente tiene la capacidad de cambiar los circuitos cerebrales conforme se exponga al individuo en repetidas ocasiones a ella. Y bueno, después viene la segunda parte. Tenemos a los que iniciaron con alcohol, que en menos de un año fumaban, probaron la marihuana, utilizaron cocaína, utilizaron el cristal, que para el año ya habían utilizado cristal, ya habían utilizado cocaína, y en adelante ya habían dejado el alcohol, se tenía el cristal y la cocaína. Estos patrones, hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto. Estos patrones de consumo son reportados por el CISBEA. Cuando la droga de inicio, el alcohol, en el primer año, todas estas drogas son las que se suman. Y en México, desgraciadamente en todo el país, tenemos la triada, cristal, alcohol y marihuana, que desgraciadamente está generando daños muy rápido y muy profundos. Para terminar, no quería dejar de lado el alcohol para las manos. El alcohol para las manos es alcohol metílico, no es alcohol para uso humano, es industrial o de uso médico, se identifica por los envases azules. No es para beber, es neurotóxico. Puede generar ceguera o puede generar daños cerebrales profundos o incluso causar la muerte. Entonces, los envases azules, el alcohol de manos, créanme, es un alcohol que dirige más hacia un acto suicida que a una intoxicación. Gracias. Vamos a dejar paso a preguntas y respuestas. Las preguntas y las preguntas van a ser exclusivamente por el chat y mi socia, la maestra Karina, me las va a leer. Hasta ahorita nada más una persona puso, ¿cuál es tu definición de alcohólico? ¿A qué le llamas dependiente? La definición de alcohólico no existe. Se llama trastorno por consumo de etanol o trastorno relacionado al consumo de etanol. Ya incluso la definición de dependiente no existe según el DSM-4, pero según la neurofisiología, que es donde nos basamos, la dependencia es un incremento en la tolerancia, en el síndrome de abstinencia que genera y la conducta autocompulsiva que experimenta el sujeto.
La siguiente dice, ¿alguien que abusó de alcohol en algún momento puede volver a tomar después de tener un tratamiento? Una vez que existe, por eso era lo que les comentaba, si ya cumplió patrones para patrones, criterios fisiológicos para la dependencia de etanol, patrones farmacológicos que actualmente el DSM-4 llama, patrones farmacológicos para la dependencia del alcohol, que es requería mayor cantidad para lograr el mismo efecto. Segundo, las crudas le pegaban de una forma terrible. Y en tercer lugar, necesitaba estarse administrándose alcohol a pesar de las consecuencias. La presencia de esos nuevos circuitos no le van a permitir poder controlar el consumo de alcohol y se va a desencadenar nuevamente el trastorno. O sea, la respuesta contundente es no. Si cumplió con los factores farmacológicos que establece el DSM-4, no. La que sigue, ¿qué provoca en la cabeza el dejar el consumo de 10 años? Lo que provoca es muy peligroso porque después de un consumo de 10 años nos vamos a encontrar con todos los efectos que los cetaldehídos han dejado. Y muchas veces podemos observar que las personas tienen deterioro en la inteligencia, tienen deterioro en sus capacidades ejecutivas, que tienen deterioro en la capacidad de atender, concentrarse, adquirir nueva información. Vaya, el alcohol a nivel de sistema nervioso central durante mucho tiempo es muy deleterio, suponiendo que solamente fue alcohol, y que ya no, y que no tenga otras comorbilidades que sean alcohol y diabetes, alcohol, hipertensión. Hace poco le comentaba a Karina, mi socia, que estamos viendo morir a la última generación de alcohólicos puros, que ya superan 65, 70 años de, doctor, yo ni siquiera fumé, yo fui puro alcohol, puro alcohol, puro alcohol, ya con cirrosis, con problemas pancreáticos graves. La generación de alcohólicos puros está ya va de salida, porque prácticamente ya no se diagnostican alcohólicos puros. La siguiente dice, ¿hay mucha diferencia entre la absorción del alcohol y las drogas? Sí hay mucha diferencia. El alcohol es una molécula perfecta para su absorción, porque es un carbohidrato. Las drogas, por ejemplo, la cocaína tiene residuos de de cadenas inorgánicas y el cuerpo las identifica. Al identificarlas, las envuelve como enemigas. El queroseno, por ejemplo, es una molécula inorgánica que al asociarse con la cocaína, el sistema inmunológico la capta, genera una reacción y envuelve a la molécula. El alcohol, como es un carbohidrato, como se disfraza de carbohidrato
Y pues carbohidrato es la fructosa, la manzana, una paleta, o sea, el cuerpo la deja pasar y la deja pasar hasta el fondo. Las otras drogas llegan a tener muchísimo más complicaciones para su absorción. El alcohol se puede absorber hasta por la mucosa anal y vaginal sin ningún problema. Dice, ¿el cerebro de una persona alcohólica se modifica por el exceso de alcohol o por si su consumo cesa, se recupera su cerebro? No. Los nuevos circuitos ya no prevalecen. Si yo ya desarrollé trastornos relacionados con el consumo de alcohol y criterios neurobiológicos para la dependencia al alcohol, esos circuitos van a estar siempre. Ya no hay una recuperación neurológicamente, ya no hay una recuperación. Siempre va a existir la dependencia al alcohol, la dependencia biológica al alcohol. Y siempre va a existir esa, puedo llevar, por eso en el programa todos somos iguales, porque yo puedo llevar 15 años de abstinencia y se me presenta la sed perfecta, el craving perfecto, en el momento perfecto y de impulso bebo. Ese es el craving. Imagínense los familiares, la sed más grave que han tenido, multiplíquenla por 1000 y apenas se van a imaginar lo que siente un alcohólico cuando tiene ganas de beber. Cuando llega ese craving, cuando estalla ese craving, los sujetos de manera impulsiva consumen la sustancia. No es una reflexión, es de forma irreflexiva. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo en los niños y cómo proteger a los niños y adolescentes a priori? Eso lo vamos a ver en la próxima. Esta plática era para responder la primera parte de la pregunta. ¿Un alcohólico se hace o nace? Yo les acabo de responder que un alcohólico, denme a un niño sin traumas, sin nada, sin factores de riesgo, criado con mucho amor en las mejores escuelas, y lo puedo volver alcohólico. Los alcohólicos se hacen. La próxima semana, la próxima mes. el próximo mes vamos a ver cómo son los alcohólicos que nacen siendo alcohólicos. Entonces, esa pregunta es para la próxima. ¿Cómo es una congestión alcohólica y un alcohólico puede tener varias? Una congestión alcohólica es cuando ya todos los sistemas fracasan y el alcohol llega al bulbo cerebral, ya atraviesa la barrera encefálica y empieza a haber una falla cardio-cerebro-pulmonar y necesita entrar a urgencias para ser desintoxicado, para prestarle respiración a través de una máquina y poder ayudarle a desintoxicarse a través de líquidos y otra serie de sustancias. Y sí, efectivamente, desgraciadamente puede haber varias. Puede haber un sujeto puede llegar hasta delirium tremens, que es cuando confunden, alucinan, son efectos alucinatorios.
que también es por el efecto del alcohol o la abstinencia. El alcohol y los acetaldehídos tarde o temprano controlan las áreas estratégicas del cerebro. ¿En qué momento identifico que se despertó la alergia? Así dice. Supongo que se refiere a la compulsión. No, alergia es un término de la literatura. En el momento en el que se asocia a... No hay un referente, pero yo te podría poner de forma arbitraria un referente. Cuando de la nada surge una necesidad parecida a tener sed, parecida a tener relaciones sexuales, parecida al hambre, parecida a ver a tus hijos. Cuando surja esa sensación profunda desde ese fondo que te diga, vamos a beber, en ese momento ya tienes un craving. En ese momento el alcohol te tiene. Otra, cuando la depresión detona el alcoholismo, ¿se puede erradicar la depresión o se puede controlar para que no la lleve a tomar? ¿O siempre la tendrá y detonará cualquier tipo de adicción si no se controla la enfermedad? Esa la vamos a ver la próxima semana, pero efectivamente la depresión puede detonar el alcoholismo. Y como bien me hizo la primera pregunta, hablar de alcoholismo es hablar de algo muy amplio. Hay grados, incluso hay gravedad. Existe la dependencia biológica, existe una serie de factores diagnósticos que se los mostré la sesión pasada, que tomamos en cuenta para hacer un diagnóstico de 360 grados. La depresión puede estar asociada a abuso de alcohol o incluso a trastornos relacionados con el alcohol, sí. Pero se tienen que tratar ambas al parejo. Y si después de tratar ambas, el sujeto va a permanecer con dependencia etanol, eso lo sabremos hasta que podamos tratar la depresión. ¿Cómo opera cerebralmente en mi memoria el hecho de que ya no debo beber? No opera. No opera porque tienes... la literatura dice que todos los instintos se te revelan. Cuando se refiere la literatura a que todos los instintos se te revelan, hace referencia a que te tocaste todo esto. Aquí es donde están todos tus instintos. Hace referencia a que te tocaste todo esto. A que todo esto está en tu contra. Tu sistema nervioso central cambió los circuitos, cambió la forma para llevarte a un punto donde constantemente el alcohol esté siendo este deseo que surge de donde surge el amor, de donde surge la excitación sexual, la sed, desde ahí va a estar surgiendo. No siempre va a ser de la misma intensidad.
Los primeros 3 meses son muy difíciles, luego va disminuyendo, por ahí del año se desata como si fuera, como si hubieras bebido ayer, ya después vuelve a bajar y poco a poco, conforme se vaya neuroadaptando el cerebro, va perdiendo preponderancia. Pero si el cerebro vuelve a sentir el estímulo del alcohol, de reversa. Por eso se llaman trastornos. Se vuelven a expresar todos los neurotransmisores y todas las vías que dejaste intactas. Pero es un daño que se expresa a través de los pensamientos, es un daño que nos generamos, que se expresa a través de los deseos, justamente por estar picándole con sustancias a todas estas áreas y generando esas nuevas vías. Estas vías no existían, pero van a permanecer ahí esperando el momento en el que les des una gota de alcohol. ¿Hay diferencia entre bebedor social y alcohólico? ¿Cómo diferenciarlos? Sí, un bebedor social es el que puede tomar menos de 4 copas estándar en una hora. Una copa estándar por hora, menos de 4 por ocasión, menos de 3 ocasiones por semana. En hombres, en mujeres, 3 copas estándar por ocasión, una copa estándar por hora, 3 copas estándar por ocasión, no más de 3 ocasiones por semana. Y ya, no tienen desarrollo de compulsión y siguen con su vida normal. Ese es un bebedor social. En pacientes que ya tienen un consumo crónico de alcohol y otras drogas y por ende tienen un daño neurológico, aparte de la contención, ¿qué tratamientos hay o de plano ya es irreversible? Nunca va a estar sano, según entiendo. Actualmente farmacológicamente hay 3 medicamentos que están suponiendo que lleguen con alcoholismo puro, porque esto es a lo que nos estamos enfrentando, que ya estamos hablando de policonsumidores, pero suponiendo que nos estamos enfrentando a un alcoholismo puro, está el bupropión, que ha dado excelentes resultados, el topiramato y la naltrexona, que incluso pueden ser subdérmica, como los anticonceptivos que se ponen debajo del músculo, nada más que acá se ponen debajo en la cadera, en los músculos de la cadera, y dan muy buen resultado para el craving, y tienen periodos libres de consumo de alcohol. Pero, repito, si estamos hablando exclusivamente de un alcohólico puro, cuando ya estamos hablando de una segunda droga de impacto o de una tercera droga de impacto, pues la situación se complica. ¿Cuáles son los factores que causan el alcoholismo? Eso lo vamos a ver la próxima plática. En esta plática yo les quería demostrar que un sujeto sin ningún factor de riesgo, suponiendo que existiera un sujeto con una vida perfecta, con un cerebro perfecto, si lo sometemos al alcohol, se va a volver dependiente. Que el alcohol por sí solo
puede generar que alguien se vuelva dependiente. Que no se, que el alcohólico también se hace. Los factores de riesgo y todo lo demás lo vamos a ver el próximo mes. ¿Cuánto tarda un adicto que lleva 10 años en recuperarse? ¿Solamente de alcohol o tienen otras adicciones? Solamente dice así la pregunta. Tendríamos que ver el número de drogas, pero si estamos hablando de que es solamente alcohol, los alcohólicos puros responden rápidamente a los tratamientos eje. Los tratamientos eje es el bupropión, topiramato y naltrexona, y a programas, para ellos es básico AA y terapia psicológica. Regularmente, periodos de 3 meses, vuelven a beber, otro periodo de 3 meses. Vamos, dentro de las adicciones, siempre y cuando no empiecen las fallas hepáticas, no empiecen las convulsiones, que ya hablan de la recta final, el alcohólico puro responde rápido. Ya no tengo más preguntas. Ok. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Con gusto estar con ustedes. La próxima vamos a hablar de el alcohólico. Igual, un alcohólico nace o se hace. Vamos a ver cuáles son todos los factores de riesgo que propician el desarrollo del alcohol. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Gracias, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde. De Gracias. nada. No están hablando, mami, mis clientes.